Buenas tardes, querides viejes lesbianes negres oprimides y racializades con Asperger y dislexia, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrará un resumen de los contenidos del vídeo de hoy para que puedan saltarse a la sección que les salga de los cojones. En concreto, en el apartado de temas se analizan asuntos como la modernidad y destino, la sexualidad, atracción y repulsión, la libertad, la apariencia, el disfraz, la identidad y la hipocresía. La obra que hoy nos ocupa, La conjura de los necios, emplea de forma magistral el humor del absurdo y las escenas surrealistas para justificar una crítica feroz y despiadada del ambiente que retrata, y supuso para mí una auténtica revelación en mi adolescencia ya desde la primera cita que encabeza la obra, una cita de Jonathan Swift, que además justifica la novela entera, porque, al igual que muchos de ustedes, yo cuando era un adolescente me creía alguien especial, tocado por el destino para hacer cosas grandes. El que esté libre de ese pecado, que arroje la primera piedra. Luego ya se encargó la vida de darme lo mío y ahora estoy convencido de que soy un gilipollas, pero bueno, todo bien. En cualquier caso, la cita dice así: cuando aparece un gran genio en el mundo, se le puede reconocer por esta señal: todos los necios se conjuran contra él. Al leer esta frase y a continuación seguir el periplo de Ignatius Reilly, comprendí que hay muchos genios en potencia que viven una vida de persecución, y eso me hizo sentir un consuelo infinito. Y no me tilden ustedes de ególatra, porque los adolescentes son los máximos exponentes que hay del efecto Dunning-Kruger. Que levante la mano aquel que no se haya sentido en su adolescencia un genio incomprendido y castigado por una sociedad que lo desprecia por ser distinto. Luego transcurre el tiempo, la vida te da hostias reales, no imaginarias, y acabas por asumir que no eras tan genial como creías, que en realidad eres un cantamañanas cualquiera y que más vale que te lo tomes todo con más calma. Les presento a Ignatius Jacques Reilly. Es un treintañero obeso, estrafalario, onanista, egoísta y anacrónico con problemas gastrointestinales que vive con su madre viuda. Se considera un intelectual víctima de una sociedad con la que mantiene una relación de odio mutuo. Odia sin mesura la clase media y su rendición al bienestar y los artículos de consumo. Y clase media y artículos de consumo se han imbricado tanto en la sociedad que Ignatius ha circunscrito el mundo a su habitación y al cine. La habitación está llena de Kleenex con corridas resecas, de cuadernos en los que ha ido anotando todo lo que se le ocurre con el objeto de donar a la humanidad una obra maestra, de pósters de adolescentes, ligeritas de ropa. El cine está lleno de películas repugnantes que solo sirven para reafirmar su desprecio por la humanidad. Al comienzo de la novela, su madre tiene un accidente de coche que mina la precaria economía familiar. Este evento casi cotidiano sacará a Ignatius del equilibrio estable del que gozaba hasta entonces. Ignatius se verá arrastrado a vagar por las calles de Nueva Orleans para someterse al mayor ultraje que puede enfrentar un ser humano: trabajar. Resignado, se compara a sí mismo con Boecio, a quien no le quedó más remedio también que aceptar con resignación su propia muerte, y sale a buscar un empleo. Su actividad laboral y vital es el hilo conductor que da sentido a toda la obra y que permite conocer a otros personajes igual de estrambóticos y entrañables que Ignatius. Darlene, la striptease de la cacatúa. Burma Jones, el tocacojones portero negro del cabaret Noche de Alegría. La rapaz Lana Lee, modelo de fotos porno. El patrullero Mancuso, el policía más incompetente de la ciudad. Mirna Minkoff, la estudiante revolucionaria. Dorian Green, un líder de la comunidad gay floreciente. La octogenaria Miss Trixie. Un remolino de situaciones y personajes que concluye abruptamente en un final pirotécnico e inesperado. John Kennedy Toole nació en 1937 en Nueva Orleans, Luisiana. Toole era un niño brillante y su madre, Thelma DuCoin Toole, tenía grandes esperanzas en su éxito futuro. A lo largo de la escuela, Toole se destacó académicamente y escribió su primera novela, La Biblia de Neón, cuando tenía solo 16 años. Si se están preguntando si vale la pena leer La Biblia de Neón, no. Es una novela inmadura, pueril y que solo disfrutarán los muy
muy fans de La conjura de los necios. Por cierto, leyéndola uno tiene la sensación de que Stephen King se basó en ella para escribir Carrie. A los 17, Tull recibió una beca para asistir a la Universidad de Tulane, donde estudió literatura inglesa. Durante su tiempo en la universidad, Tull trabajó como editor para el periódico universitario y pasó mucho tiempo en el barrio francés con sus amigos que eran músicos. Ese mismo barrio sería el telón de fondo de La conjura de los necios unos años más tarde. El área era considerada de mala reputación y a los familiares de Tull no le gustaba que pasara tanto tiempo allí. Más tarde, completó sus estudios en la Universidad de Columbia en Nueva York y luego le ofrecieron un trabajo como profesor asistente en la Universidad del Suroeste de Luisiana. Por cierto, Tull basó parcialmente el personaje de Ignatius J. Reilly sobre un profesor universitario de esa misma universidad. Era un notable misántropo, antimoderno, erudito medieval, y él y Tull entablaron una amistad. Luego Tull aceptó un trabajo como profesor en la Hunter University de Nueva York, lo alistaron en el ejército y en 1961 dio con sus huesos en Puerto Rico, donde enseñó inglés a los reclutas locales. Tull fue pronto promovido y le dieron una oficina privada donde comenzó a trabajar en La conjura de los necios. Completó la novela después de su regreso a Nueva Orleans y trató de publicarla varias veces sin éxito. Acabó siendo profesor en un colegio católico donde era reconocido como alguien popular e ingenioso. Desgraciadamente, después de que su libro fuera rechazado, entró en un periodo de profunda depresión y se quitó la vida en 1969. La madre de Tull consiguió que la novela se publicara en 1980 después de varios intentos fallidos. Un año después, obtuvo el premio Pulitzer. La conjura de los necios se establece en el sur de Estados Unidos en 1960 y trata de varias cuestiones culturales y políticas del periodo como el racismo, la paranoia y el consumismo que asolaban los Estados Unidos de mediados del siglo XX. En esa época estaban inmersos en la Guerra Fría, un enfrentamiento nuclear a gran escala con Rusia, que Estados Unidos consideraba una amenaza significativa para sus libertades democráticas. Las tensiones entre los dos países alcanzaron su punto máximo en la década de 1950. La conjura de los necios habla de las secuelas de esas tensiones en la sociedad estadounidense de los años 60, mostrando la paranoia política que existía entre la generación anterior, que había vivido la Guerra Fría, y la generación actual. Del mismo modo, la esclavitud y el legado de la esclavitud de Estados Unidos también está presente en la novela. Hasta la década de 1950 las leyes de segregación seguían vigentes en el sur, lo que significaba que los negros no podían utilizar muchos servicios públicos junto con los blancos y eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Estas leyes fueron el resultado de la historia de siglos de esclavitud y de racismo resultante en Estados Unidos. Aunque se estaban implementando en aquella época leyes de derechos civiles para los afroamericanos, la novela sugiere que el legado de esclavitud y segregación y el prejuicio racial que derivó de todo ello estaban todavía presentes en el sur de la cultura americana. Esperen, que he dicho americana y no estadounidense y se me van a enfadar los suscriptores latinoamericanos o hispanoamericanos o sudamericanos o de América del Sur. Ya no sé cómo no cagarla. La conjura de los necios es tanto una novela satírica como un ejemplo de la tradición picaresca. Las novelas picarescas se originaron en España en el siglo XVI y suelen girar en torno a aventuras de un personaje pícaro y poco convencional que vive fuera de los límites de la sociedad respetable y cuyas experiencias no lo hacen cambiar. Las novelas picarescas suelen tener como hilo argumental una serie de incidentes vagamente conectados en lugar de una trama única, y a menudo son cómicas y llenas de acción. Esta novela es una novela picaresca satírica como su protagonista Ignatius J. Reilly es un héroe atípico y emprende una serie de anticlimáticas aventuras para evitar ir a trabajar y convertirse en un miembro productivo de la sociedad. La conjura de los necios también es similar, tanto en estructura como en contenido, al Quijote de Cervantes. El Quijote de Ignatius J. Reilly tiene incluso un Sancho Panza epistolar, Mirna Minkoff. Tull estaba muy influido por el autor estadounidense Flannery O'Connor, cuyos cuentos son ejemplos fantásticos del género del gótico sureño y tratan temas como las relaciones raciales en el sur de Estados Unidos.
Como sátira moderna, este libro es también similar en tono a novelas de comedia oscura como Catch 22 o novelas posmodernas como White Noise, que satiriza de manera similar la cultura estadounidense moderna. Medievalismo, modernidad y destino. La Conjura de los Necios se basa en gran medida en la cultura y filosofía medieval. En particular, la novela se centra en el interés de Ignatius J. Reilly en el filósofo medieval Boecio, que escribió La Consolación de la Filosofía. A lo mejor un día hablamos de ese libro en el Club de los Lectores Muermos. Ignatius se siente profundamente conectado con Boecio. En su vida, Boecio fue un genio contra el que se conjuraron los necios. Fue encarcelado por los ostrogodos, un pueblo bárbaro en comparación con los romanos civilizados, e Ignatius siente que él también está rodeado por bárbaros. Ha absorbido el trabajo académico de Boecio tan a fondo que permite que gobierne su vida y construye su propia filosofía personal en torno a la de Boecio. Ideas como que el destino está determinado por una rueda, tripulada por la diosa Fortuna, o su creencia en el derecho divino de los mandatarios chocan abiertamente con el mundo moderno, que generalmente sostiene que las personas somos responsables de nuestras acciones o vemos la democracia como sistema favorable de gobierno. Aunque la cosmovisión de Ignatius parece extraña, siente que él y Boecio están cuerdos, mientras que en realidad es la sociedad moderna la que está confundida. En muchos pasajes de la novela, Ignatius Reilly resulta especialmente cercano porque forma parte de esa hueste interminable de personas que se lamentan de que no pueden prevenir su propio sufrimiento a manos de la cruel fortuna. Las conoces, has vivido cerca de ellas, incluso puede que en alguna ocasión hayas caído en esa sensación derrotista que te obliga a permanecer inmóvil como un perrillo apaleado. Como todo en esta vida, en el término medio posiblemente esté la virtud. Sí, es cierto que somos PLLs del destino, una frase, un resbalón, un tropiezo, una mala contestación, conocer a la persona adecuada en el momento preciso, una respuesta brillante en una reunión crucial, que le caigas bien a quien tiene la posibilidad de mejorar tu vida. Todos esos son condicionantes de la diosa Fortuna que están casi por completo fuera de tu control. Pero también la capacidad de reponerse ante el infortunio, de morder la vida, de sacar fuerzas de la flaqueza, de soñar, de persistir, son cosas que están en nuestras manos, son herramientas para domesticar la vida a las que casi todos los humanos tenemos acceso. Sexualidad, atracción y repulsión. El sexo en La Conjura de los Necios se presenta como algo atractivo y repulsivo a la vez. Ignatius, quien parece tener impulsos sexuales, llamémoslos inusuales o reprimidos, suele percibir la conducta sexual como símbolo de la corrupción, la degeneración del mundo moderno. Sin embargo, aunque el mundo moderno le parezca hipersexual a Ignatius, queda bien claro a lo largo de la novela que el disgusto por el sexo no es algo que se limite al propio Ignatius, porque realmente el mundo moderno parece ser extremadamente liberal y al mismo tiempo encuentra inaceptables algunas conductas sexuales. Esta ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y desde que el hombre es hombre ha enfrentado por un lado la promiscuidad, el culto al coito, con una inexplicable represión. Desde los poemas eróticos medievales que contrastaban con el puritanismo eclesial a las canciones sobre lamer el culo de Mozart, chocando con la represión del catolicismo del siglo XVIII, o por la extraña contradicción actual entre el sola y borracha quiero volver a casa con la persecución de modelos y ligeritas de ropa en la Fórmula 1. Esta dualidad que Ignatius exagera y convierte en una caricatura ha sido característica de nuestra especie. A Ignatius le repugna la idea del sexo, las expresiones abiertas de sexualidad, desde sus reacciones exageradas en el Noche de Alegría a sus diatribas con Mirna por carta, todo parece indicar que él se ve a sí mismo como moralmente puro, virginal, fustigado por todos lados por intentos de corromperlo. Sin embargo, también se siente atraído con frecuencia por las mismas cosas que rechaza. Esto implica que su aversión al sexo también puede ocultar su deseo inconsciente de explorar su propia sexualidad. A Ignatius le disgusta el cine moderno y la televisión y sin embargo se ve absolutamente obligado a mirarlos.
Esto sugiere que las personas no siempre tenemos el control de lo que encontramos atractivo y a menudo las cosas que inconscientemente nos atraen nos resultan repelentes también. En este sentido, Ignatius J. Reilly forma parte de esa amplísima hueste de personajes reprimidos cuyo descubrimiento de su propia sexualidad supone un punto de inflexión en las obras dramáticas, a menudo expresado con violencia. El vecino facha de American Beauty, los cowboys de Brokeback Mountain, el macarra de Shameless y un larguísimo etcétera de personajes de ficción que ejemplifican eso de cuanto más pura, más puta. Libertad. Hay una preocupación por la libertad a lo largo de toda la novela y una sensación de que la libertad, tanto personal como política, puede ser retirada en cualquier momento. Aunque la sociedad estadounidense es exteriormente protectora de la libertad personal, muchos aspectos de la vida estadounidense, como la necesidad de trabajar bajo el capitalismo o la necesidad de ajustarse a las convenciones sociales, implican que la vida es restrictiva, especialmente para personas que se desvían de las normas sociales. Por ejemplo, Ignatius Reilly se destaca por su extraña apariencia y personajes como Dorian Green o Burma Jones son perseguidas por su orientación sexual o raza respectivamente. En última instancia, muchos de los personajes de La Conjura de los Necios se enfrentan a restricciones sobre sus libertades porque no encajan con la corriente principal de la sociedad. Ignatius siente que está amenazado a lo largo de toda la novela y el primer encuentro que tenemos con él con la vida pública involucra al patrullero Mancuso, que lo intenta arrestar porque parece extraño. Esto nos demuestra que, independientemente de su paranoia, la libertad de Ignatius sí está bajo amenaza, lo que sugeriría que uno no tiene que causar daño o amenazar la libertad de otros para ser perseguido. Y la libertad de uno puede ser arrebatada arbitrariamente simplemente porque uno no encaja. Verán ustedes, juzgar por las apariencias es una constante universal. Lo hacemos porque ello nos permite sobrevivir en un mundo hostil. Nos cambiamos de acera cuando vemos a alguien con aspecto de chorro, porque estadísticamente es más probable que nos asalte alguien con aspecto de chorro que una anciana de 80 años vestida de monja. Ahora puedo oír la vocecilla de listo que todos lo saben en los comentarios diciendo eso de ¡ay! Pero los banqueros van vestidos muy bien y nos atracan. Esa misma gente, en un callejón oscuro, si ve a un negro caminando hacia ellos con actitud chulesca, se cambia de acera. Te lo digo yo, se cambia de acera. Y si es un blanco con traje, no. Así que no me toques los cojones. Bueno, durante la adolescencia, la juventud, el hombre intenta encontrar desesperadamente su lugar en el mundo y se viste de forma estrafalaria, se peina de forma agresiva y se tatúa el cuerpo porque no puede tatuarse el alma. Hasta que no encuentra su lugar en el mundo, experimenta con todos los colores del espectro del arco iris. Paradójicamente, protesta cuando es juzgado por su apariencia y no por su interior, cuando es él mismo el que busca una provocación con su forma de presentarse ante la sociedad que está gritando a los cuatro vientos que es un outsider. Ser diferente conlleva un precio que en muchas ocasiones se paga teniendo que ceder una parte de la libertad. Nuestra sociedad es en realidad un club privado que cuenta con un código de vestimenta, un código de conducta, un código de participación, y son estos el precio que tenemos que pagar para participar de sus múltiples beneficios. La sociedad que retrata La Conjura de los Necios es una sociedad incluso más suspicaz que la actual. Claude y Santa están obsesionados por los comunistas. Este miedo tiene sus raíces en la paranoia de la década de los 50 sobre el comunismo debido al conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque Ignatius siente que su libertad está especialmente amenazada, este es de hecho un miedo común en los Estados Unidos en la década de los 60. Una conclusión irónica de esto es que Claude y Santa, los personajes más preocupados por proteger la libertad del estadounidense medio, están listos en cualquier momento para tomar medidas violentas contra la propia libertad. Apariencia, identidad y disfraz. Si se fijan ustedes, a lo largo de toda la novela,
Los personajes se disfrazan para ocultar sus verdaderas identidades y para transformarse temporalmente. El patrullero Mancuso e Ignatius se ven obligados a usar disfraces o uniformes para sus respectivos trabajos. Y estas personalidades ficticias les permiten comportarse de forma temporal, de un modo fuera de lo normal. Los disfraces también permiten a personajes como Jones o Lana Lee a protegerse de consecuencias no deseadas, ilegales o de otro tipo. Los disfraces también tienen poder transformador sobre el comportamiento de los individuos y sus identidades. Estas transformaciones son de corta duración. Sugieren, por ello, que para las personas es difícil cambiar y es poco probable que la mayoría lo haga de una forma duradera o significativa. A pesar de esto, el disfraz puede ser liberador. Uno de los ejemplos más explícitos del vestuario en la novela es el patrullero Mancuso, que debe usar un ridículo disfraz para trabajar todos los días como castigo por un incidente laboral. También le ocurre a Ignatius, que se ve obligado a usar un disfraz cuando trabaja como vendedor de perritos calientes. Y aunque a Ignatius al principio le parece mal, el disfraz le permite realizar comportamientos que están fuera de lugar. Curiosamente, los disfraces hacen feliz a Ignatius porque durante el período medieval la fiesta del carnaval se consideraba una época en la que las reglas no se aplicaban a la sociedad. Además, el carnaval medieval fue visto como una herramienta psicológica importante, ya que permitía a las personas expresar emociones y deseos mientras estaban disfrazados, que se consideraban tabús en la vida cotidiana. El uso del disfraz en La conjura de los necios parece apoyar esta idea, ya que el disfraz imbuye al reprimido Ignatius de un gran deseo de ponerse en situaciones extravagantes y sexualmente explícitas. Una preciosa mañana de primavera, el 26 de marzo de 1969, John Kennedy Toole aparcó su coche en Biloxi, Mississippi, en la costa del Golfo de México. Dejó el motor al ralentí, sacó del maletero una manguera y uno de los extremos lo ajustó al tubo de escape y el otro lo introdujo por una ranura de la ventanilla del conductor. Entró en el coche y esperó a que el monóxido de carbono acabara con su insoportable fracaso. John Kennedy Toole, que vivió en su carne la conjura de los necios, murió a los 31 años, dejando una nota de suicidio para sus padres. Su madre nunca desveló el contenido, pero sí encontró el manuscrito de la obra de su hijo mientras recogía sus pertenencias. La leyó y se juró que no pararía hasta conseguir verla publicada. Y así, gracias a la perseverancia y perspicacia de una madre, podemos disfrutar de una de las novelas más portentosas del siglo XX, fruto de las locuras de otro Ignatius Reilly más, abandonado por la sociedad, que no consiguió llegar a la cumbre en vida porque los necios se conjuraron en su contra. A saber, ¿qué joyas ocultas habrá en cajones en esos mundos de Dios que nunca podremos leer, solo porque cuando un verdadero genio aparece en el mundo se le reconoce por este signo? Todos los necios se conjuran contra él. Intenten ustedes ser felices y si no lo consiguen por métodos convencionales, el Club de los Lectores Muermos volverá después de las Navidades. Aunque algunos vídeos más publicaré. Gracias por su atención, aliades, bendiciones y buenas noches.